Hola, es un gusto acompañarles en este espacio. Miren, todas las personas hemos sentido tristeza en algún momento. Es una emoción tan humana como respirar. Pero ¿qué pasa cuando esa tristeza deja de ser una visita ocasional y se convierte en una sombra persistente que lo va tiñendo todo de gris? Justo de eso vamos a hablar. Nos meteremos de lleno en la depresión clínica, no como un simple estado de ánimo, sino como lo que es una condición médica compleja con bases biológicas y psicológicas muy bien definidas. El objetivo aquí es desmitificarla, entenderla desde la ciencia y sobre todo vislumbrar los caminos que existen hacia la recuperación. Así que, sin más, comencemos este importante recorrido. Antes de sumergirnos en el tema, una nota importante sobre nuestras fuentes. La base para esta presentación se generó usando la inteligencia artificial de Notebook LM para recopilar y estructurar material científico de alta calidad. Y, para asegurar la máxima rigurosidad y precisión, todo el contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por el psicólogo clínico Luis Eduardo Peña, nuestra fuente profesional de confianza en este análisis. Bien, para que nuestro análisis sea claro, vamos a seguir una ruta muy definida. Primero, vamos a definir qué es exactamente la depresión clínica y qué no es. Después, vamos a explorar sus múltiples caras, todos esos síntomas que van mucho, pero mucho más allá de la tristeza. Luego veremos su sorprendente alcance global, desentrañaremos la red de sus posibles orígenes y revisaremos las teorías que buscan explicarla. Y cerraremos, por supuesto, con una mirada a los tratamientos efectivos y a la esperanza real de recuperación. Empecemos con el primer punto, que es fundamental, definir la depresión clínica. Y para entenderla de verdad tenemos que ir más allá de la palabra depresión que a veces usamos tan a la ligera. Es absolutamente crucial que aprendamos a separar la emoción, esa emoción universal y pasajera de la tristeza, de lo que es un trastorno médico real, persistente y que por supuesto requiere atención. A ver, pensemos en la tristeza como una nube pasajera en el cielo de nuestra mente. Es una reacción emocional, sí, natural, lógica y temporal ante algo adverso. Una mala noticia, una decepción. Nos duele, claro, pero esa nube no nos impide ver el sol por completo. Nos permite seguir con la vida, ir a trabajar, cuidar de la familia. Con el tiempo, la nube pasa. La depresión clínica, en cambio, es como si una tormenta se instalara en ese cielo. Ya no es una nube, es el clima entero. Es un síndrome persistente que durante un mínimo de 2 semanas seguidas afecta profundamente nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestra conducta. La diferencia clave es esta: genera un malestar tan significativo que interfiere con nuestra capacidad de funcionar. O sea, ya no es solo sentir tristeza, es no poder levantarse de la cama para enfrentar el día. El término formal que usan los profesionales de la salud mental es trastorno depresivo mayor o TDM. Los manuales de diagnóstico como el DSM-5 lo definen con criterios muy específicos para evitar confusiones. Se necesita la presencia de por lo menos 5 síntomas de una lista oficial de 9 y estos deben estar presentes casi todos los días durante un mínimo de 2 semanas. Pero ojo, hay una regla de oro, una condición crucial. Uno de esos 5 síntomas tiene que ser obligatoriamente o un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o la llamada anedonia. Anedonia es una palabra clave aquí y significa la incapacidad casi total para sentir placer o interés en cosas que antes sí nos gustaban. Es perderle el sabor a la comida favorita, el disfrute de un pasatiempo o la alegría de estar con la gente que queremos. Y aunque nuestro enfoque científico es bastante moderno, el reconocimiento de esta condición es en realidad milenario. Si viajamos en el tiempo hasta la antigua Grecia, encontramos a Hipócrates, el padre de la medicina, describiendo un estado de profundo abatimiento al que llamó melancolía. Él, según su teoría de los humores, lo atribuyó a un exceso de bilis negra. Damos un salto enorme de varios siglos hasta el 17 y encontramos al erudito inglés Robert Burton, que publica su obra monumental La anatomía de la melancolía, un análisis increíblemente detallado para su época. Pero el verdadero punto de inflexión para la ciencia moderna llegó mucho después, en 1980. Con la publicación del DSM-3, la psiquiatría por fin logró estandarizar los criterios de diagnóstico, creando un lenguaje común para clínicos e investigadores de todo el mundo. Y esas son las bases que usamos hasta hoy. Muy bien, ya tenemos una definición y un poco de historia. Pero, ¿cómo se ve y cómo se siente la depresión en la vida real de una persona? Bueno, ahora vamos a explorar sus múltiples caras, sus distintas manifestaciones, porque veremos que no es una experiencia única, sino que su espectro de síntomas es amplio, es variado y afecta prácticamente cada rincón de nuestra existencia. Empecemos por lo emocional, que es quizá lo más conocido. El núcleo claro es un estado de ánimo deprimido y persistente, una sensación de tristeza profunda, de vacío o desesperanza que lo inunda todo.
A esto se le suma la anedonia, esa incapacidad para disfrutar de la que ya hablamos. Actividades que antes daban alegría, como un pasatiempo o estar con amigos, pierden su atractivo por completo. Pero no es solo tristeza, también son muy comunes la irritabilidad, como tener la mecha corta todo el tiempo, sentimientos de culpa desproporcionados por cosas del pasado y una constante sensación de ansiedad o agitación interna, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Ahora, pasemos a lo cognitivo. A este nivel, la depresión es como una niebla densa que se instala en la mente. La capacidad de concentración se vuelve una tarea titánica. Leer un párrafo, seguir una conversación, puede ser imposible. Tomar decisiones, incluso las más simples como qué desayunar, se convierte en algo abrumador. Y aquí surge un patrón de pensamiento muy particular que el psiquiatra Aaron Beck llamó la tríada cognitiva. Una visión persistentemente negativa sobre tres áreas. Primero, sobre uno mismo. No valgo nada, soy un fracaso. Segundo, sobre el mundo. Todo es terrible, nadie me quiere. Y tercero, sobre el futuro. Nada va a mejorar, siempre será así. Este patrón se alimenta de sentimientos de inutilidad y, en los casos más graves, puede llevar a pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. El comportamiento también cambia de forma muy visible para quienes están alrededor. La persona tiende a aislarse, a evitar el contacto social, a abandonar actividades que antes eran parte de su rutina. Se produce una reducción general de la actividad, un encierro. Y a nivel motor pueden darse dos fenómenos opuestos. Por un lado, la agitación psicomotora. Esa inquietud física que se ve, la incapacidad de quedarse en calma, caminar de un lado a otro, frotarse las manos. O, por el contrario, y más comúnmente, un retardo psicomotor, donde el habla, los pensamientos y los movimientos se vuelven notablemente lentos y pesados. Es como si cada acción costara un esfuerzo físico inmenso, como moverse bajo el agua. Finalmente, es fundamental entender que la depresión no es solo algo mental, también es profundamente física. El cuerpo siente su impacto. La fatiga es un síntoma casi universal, una pérdida de energía extrema que no mejora con el descanso, sin importar cuántas horas se duerma. El sueño se altera drásticamente, ya sea con insomnio, la dificultad para dormir o mantenerse dormido, o con su opuesto, la hipersomnia, dormir en exceso pero sin que ese sueño sea reparador. El apetito puede dispararse o desaparecer, causando cambios de peso significativos. Y además, es muy común que aparezcan molestias físicas reales, como dolores de cabeza, problemas digestivos o dolor crónico, para las que no se encuentra una causa médica clara. Esta lista de síntomas puede sonar un poco abstracta, ¿verdad? Para entender su impacto real en la vida diaria, escuchemos el testimonio de una persona llamada David. Sus palabras ilustran de manera muy vívida cómo se siente el letargo desde adentro. Las tareas rutinarias de levantarme de la cama, lavarme, comer, incluso cepillarme los dientes, parecen requerir un esfuerzo hercúleo. Mis pensamientos de acciones se ralentizan, no puedo concentrarme y me confundo fácilmente. Este relato nos abre una ventana a esa experiencia interna, abrumadora y paralizante de la enfermedad. Con todos estos síntomas que hemos descrito, podríamos pensar que la depresión se ve más o menos igual en todo el mundo. Pero aquí viene un dato que revela su asombrosa complejidad. Al combinar los 9 síntomas posibles de las distintas maneras en que pueden aparecer para cumplir el criterio diagnóstico, los investigadores han estimado que existen hasta 935 patrones de síntomas diferentes que pueden llevar al mismo diagnóstico, trastorno depresivo mayor. Este número es fundamental porque subraya que la depresión es una experiencia profundamente personal y heterogénea. No hay dos casos exactamente iguales. Habiendo explorado en detalle la variedad de síntomas, pasemos ahora a dimensionar el alcance real de la depresión a nivel global. Vamos a ver los números, las estadísticas, que nos ayudarán a comprender la verdadera magnitud de su prevalencia en la población y sus profundas consecuencias para la sociedad. Las estadísticas hablan por sí solas y nos muestran que este no es un problema de una minoría. Si tomamos como referencia a Estados Unidos, una población grande y muy estudiada, se estima que un impactante 17% de los adultos, o sea, casi una de cada 5 personas, va a experimentar un episodio de depresión mayor en algún momento de su vida. Esta cifra la posiciona, sin duda, como un problema de salud pública de primer orden. Ahora, si analizamos la prevalencia año a año, observamos una diferencia de género muy significativa y consistente en todo el mundo. La gran mayoría de los estudios indica que las mujeres son diagnosticadas con depresión aproximadamente el doble de veces que los hombres, manteniendo una proporción estable de 2 a 1. Las tasas anuales son de entre un 6 y un 8% para las mujeres y entre un 3 y un 4% para los hombres. Las razones de esta disparidad son complejas, multifactoriales, una combinación de factores biológicos como las fluctuaciones hormonales y factores socioculturales, como los roles de género, mayor exposición a ciertos estresores y quizá una mayor tendencia de las mujeres a buscar ayuda y a expresar sus emociones. El impacto de la depresión no es solo personal, también tiene una huella económica masiva.
Solo en Estados Unidos, el costo anual se estima en $87,000 millones. Es una cifra colosal, que no solo incluye los gastos directos en tratamiento, como consultas y medicación. De hecho, una gran parte de este costo viene de los gastos indirectos, días de trabajo perdidos, una drástica disminución de la productividad y la enorme carga sobre los sistemas de salud. Esto nos demuestra que la depresión no es un problema privado, es un desafío que afecta a toda la sociedad. Pero, ¿cómo podemos medir el verdadero impacto en la calidad de vida? La Organización Mundial de la Salud usa una métrica muy reveladora llamada años vividos con discapacidad. Básicamente, esta medida cuenta los años que una persona vive con una salud mermada en lugar de plena, a causa de una enfermedad. Y aquí el dato es contundente y alarmante. A nivel mundial, entre todos los trastornos y enfermedades, la depresión es la causa número 1 de discapacidad. Es la condición que en conjunto más años de vida saludable, de vida plena, le roba a la población del planeta. Las consecuencias de una depresión no tratada se extienden como una mancha de aceite a todas las áreas de la vida. A nivel psicológico, aumenta dramáticamente el riesgo de suicidio y es muy común que coexista con trastornos de ansiedad. Físicamente, el estrés crónico que la acompaña aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. En lo laboral, el rendimiento disminuye en picada. El ausentismo aumenta y mantener un empleo se vuelve una tarea casi imposible. Y en el plano social y familiar, pues genera un doloroso aislamiento, serios conflictos en las relaciones y una carga emocional muy significativa para quienes asumen el rol de cuidadores. Bien, pasemos ahora a una de las preguntas más complejas. ¿Por qué ocurre la depresión? ¿Cuál es su origen? En esta sección vamos a adentrarnos en la intrincada red de factores que contribuyen a su desarrollo. Y para ello vamos a diferenciar entre las causas de fondo, las que nos hacen vulnerables, y los eventos específicos que la precipitan. Para entender el origen de la depresión es muy útil pensar en dos tipos de factores que interactúan. Por un lado, tenemos los factores de vulnerabilidad. Son como el terreno fértil sobre el cual puede crecer la enfermedad. Aquí incluimos las predisposiciones genéticas, ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo y, muy importante, los traumas sufridos en la infancia. Por otro lado están los desencadenantes, que son los eventos estresantes que actúan como la chispa que enciende el fuego en una persona que ya era vulnerable. Hablamos de una pérdida, una enfermedad o un periodo de estrés crónico muy intenso. Comencemos por la biología, por ese terreno fértil. La genética juega un papel importante. Tener un familiar de primer grado, padre, madre o hermano, con depresión puede llegar a triplicar el riesgo. Esto no es un destino, es una predisposición. A nivel neuroquímico, la investigación apunta a desequilibrios en una red compleja de neurotransmisores que regulan el ánimo, como la serotonina o la norepinefrina. No es tan simple como falta de serotonina, es más como una orquesta química desafinada. También se observan cambios en la estructura y funcionamiento de áreas clave del cerebro que procesan las emociones y el estrés. Y finalmente, el sistema hormonal es crucial. Niveles persistentemente elevados de cortisol, la hormona del estrés, están muy implicados en el desarrollo de la depresión. En el plano psicológico, ciertos patrones de pensamiento negativos aprendidos a lo largo de la vida, así como una baja autoestima crónica, crean una fuerte vulnerabilidad. Las experiencias traumáticas en la infancia, como el abuso o la negligencia, pueden dejar una huella duradera en cómo el cerebro responde al estrés en la vida adulta. Y también son clave los estilos de afrontamiento que usa una persona. Una tendencia a la rumiación mental, o sea, a darle vueltas y vueltas a los problemas sin llegar a una solución, o a la evitación, el esquivar situaciones difíciles en lugar de enfrentarlas, contribuyen significativamente al riesgo de desarrollar un episodio depresivo. Entonces, si ya existe esta vulnerabilidad biológica y psicológica, ¿qué tipo de eventos pueden actuar como detonantes? ¿Cuál es esa chispa de la que hablamos antes? Es una pregunta crucial para entender por qué un episodio aparece en un momento determinado de la vida de alguien. Los desencadenantes suelen ser eventos que nos sacuden profundamente, que sobrepasan nuestra capacidad de afrontamiento en un momento dado. Hablamos de eventos vitales estresantes, la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida del empleo. También el desafío constante de una enfermedad física crónica, sobre todo si hay dolor persistente. Los conflictos agudos y no resueltos con personas importantes, el abuso de sustancias como el alcohol o las drogas, o incluso factores ambientales como la falta de luz solar en invierno que puede provocar el trastorno afectivo estacional, pueden actuar como esa chispa final que precipita un episodio. Hemos visto los síntomas y la compleja interacción de causas y desencadenantes. Ahora exploremos las principales teorías científicas que intentan explicar los mecanismos internos de la depresión.
Estos modelos no se excluyen entre sí, sino que nos ofrecen diferentes lentes para comprender cómo se origina y sobre todo cómo se mantiene el trastorno una vez que ha comenzado. Antes de ver las teorías es vital entender un concepto clave, la recurrencia. La depresión no es como un resfriado que se cura y ya está. Tiene una alta tendencia a reaparecer. Se postula que cada episodio depresivo puede dejar una especie de cicatriz, tanto a nivel cognitivo como biológico. A esto se le llama el modelo de sensibilización. El cerebro se vuelve más sensible, la vulnerabilidad a futuros episodios aumenta y pueden ser desencadenados por estresores cada vez menores. Por eso, tras un primer episodio, el riesgo de un segundo es del 50%, y tras un segundo, el de un tercero sube al 80%. Una de las formas más claras de entender cómo se mantiene la depresión es a través de su ciclo vicioso. Imaginen un círculo que se alimenta a sí mismo. Todo comienza con un evento activador que despierta creencias negativas profundas sobre uno mismo. Esto genera una cascada de pensamientos automáticos pesimistas, la famosa triada cognitiva. Estos pensamientos, a su vez, producen los síntomas: tristeza, culpa, fatiga. Y estos síntomas, lógicamente, llevan a la persona a aislarse, a reducir sus actividades. Y aquí está la trampa. Esa inactividad parece confirmar los pensamientos negativos originales. ¿Ves? No sirvo para nada, lo que cierra el círculo y lo pone en marcha una y otra vez, perpetuando y profundizando el estado depresivo. Aquí podemos ver las principales teorías en una tabla para entender sus diferentes focos. La teoría biológica, como ya vimos, se enfoca en el cerebro, su química, su genética. La teoría cognitiva de Aaron Beck, una de las más influyentes, pone el foco en los patrones de pensamiento distorsionados. El modelo conductual, por su parte, argumenta que la clave está en el comportamiento. La depresión se mantiene por una pérdida de actividades gratificantes y un aumento de la evitación. Y finalmente, la teoría interpersonal subraya la importancia crucial de nuestras relaciones sociales. Ninguna de estas teorías es la única verdad. La visión actual es que todas aportan una pieza valiosa del complejo rompecabezas de la depresión. Después de este recorrido denso pero necesario por la definición, los síntomas, el impacto y las causas de la depresión, llegamos a la sección más importante y luminosa de nuestro análisis. Con un tono de realismo y de esperanza, vamos a abordar ahora los tratamientos eficaces y el camino posible hacia la recuperación. Esta imagen busca simbolizar un mensaje central y absolutamente cierto. Aunque la experiencia de la depresión pueda sentirse como una oscuridad total y abrumadora, es fundamental saber y recordar que existe un camino hacia la luz, hacia la recuperación y el bienestar. La ayuda profesional validada por la ciencia y el apoyo adecuado del entorno son la luz que guía en ese camino. La pregunta es directa, y la respuesta de la ciencia es clara, contundente y esperanzadora. Sí, rotundamente sí. A pesar de su gravedad, la depresión es una de las condiciones de salud mental más tratables que existen. Las investigaciones muestran de forma consistente que la gran mayoría de las personas, entre un 80 y un 90%, que buscan y reciben un tratamiento adecuado, experimentan una mejoría significativa. Los tratamientos con mayor evidencia científica abordan el problema desde dos ángulos que se complementan: el psicológico y el biológico. Por un lado está la psicoterapia, con modalidades muy eficaces como la terapia cognitivo-conductual, que enseña a identificar y reestructurar esos patrones de pensamiento negativos. Por otro lado están los tratamientos biológicos, principalmente los medicamentos antidepresivos, que actúan a nivel neuroquímico para ayudar a regular el estado de ánimo y devolverle energía. Es importante saber que para muchas personas, sobre todo en casos moderados a graves, la combinación de ambos enfoques es la que ofrece los mejores y más duraderos resultados. Y aquí debemos reiterar un mensaje crucial para seguir combatiendo el estigma que tanto daño hace. La depresión es una enfermedad real, con bases biológicas y psicológicas demostradas. No es una falla moral, ni una excusa, ni una debilidad de carácter. Pedirle a alguien con una depresión grave que simplemente le eche ganas es tan inútil y cruel como pedirle a alguien con una pierna rota que corra un maratón. Requiere un tratamiento profesional igual que la diabetes o la hipertensión. Para concluir, recordemos que la recuperación es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y compromiso con el tratamiento. Habrá días buenos y días malos. Pero el paso más importante, el más decisivo y a menudo el más difícil es el primero: reconocer la necesidad de ayuda y dar el paso de buscar apoyo profesional. Lejos de ser un signo de debilidad, es el acto de mayor valentía y amor propio que una persona puede hacer por sí misma, un acto que abre la puerta a la sanación y a la posibilidad de recuperar una vida plena.